Alex del Mas, un gusto saludarte y por supuesto tener esta oportunidad que bueno, la pandemia hizo que se retrasara y vamos a tenerlo en persona, pero bueno, son las cosas de la actualidad y bueno, la tecnología nos acerca. Qué gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Hola Ignacio, nada, al contrario, el placer es mío, el gusto es mío y como tú bien dices, sí, la tecnología nos acerca y para ello estamos, así que nada, encantado de que pienses en mí y pasarme por tu canal. Ah, un gusto, un gusto. Y quería preguntarte, bueno, porque la primera vez que quedamos sin hacer esto, estaba yo yendo a Barcelona y el ¿Eh? Barcelona ya estaba, bueno, tenía rato viviendo en aguas turbulentas, ¿no? Pero Ujú. sin duda alguna, en el momento que estamos haciendo esta conversación, ya Ronald Koeman es el entrenador, ya se han dado una serie de situaciones como la salida de Luis Suárez, de Iván Rakitic y Ujú. Arturo Vidal. Bueno, hay una convocatoria de elecciones, se han presentado firmas. Y en el medio está Koeman con el equipo, ¿no? Ujú. Y pareciera que la consideración general es que el equipo ha ido mejorando, ya no los resultados, que son evidentes e indiscutibles, sino a nivel de juego. ¿Cómo lo ves tú, siendo uno de los analistas en este momento más reconocidos de la actualidad futbolística del club? Bueno, primero de todo, gracias. Coincido bastante contigo. Es decir, creo que es un equipo que está mejorando, la mejora es palpable. Los analistas, de alguna manera, tenemos que huir del resultado, ¿no? Así que no solo por los resultados, es decir, es verdad que el Barça lleva victorias consecutivas en los últimos partidos, pero creo que la mejora es en cuanto a fútbol. También es cierto que a lo largo de esta temporada, es decir, es un proyecto de alguna manera con cosas nuevas, se están cambiando cosas y como tú bien dices, Koeman está en medio. Koeman ha tenido aciertos y ha tenido errores como todo el mundo y si quieres luego entramos más al detalle, ¿no? Pero es evidente que cuando un equipo de primer nivel, cuando cualquier equipo quiere cambiar cosas, hay un periodo de irregularidad que hay que asumir, ¿no? Yo creo que el Barça y el propio equipo y todo el entorno tiene que asumir que va a haber irregularidad. Quizás se ha alargado un poquito demasiado o quizá por la exigencia del propio club, ¿no? De ganar siempre, no se permite tener una irregularidad muy sostenida en el tiempo por el hecho de tener al mejor jugador del mundo, etcétera, etcétera. Pero es propio de estos inicios de cuando se quieren cambiar cosas, ¿no? Uh, es verdad también que hemos visto un par de veces, yo diría que dos, tres veces, en las cuales el equipo parecía coger cierta mejora y luego por una cosa o la otra el equipo ha acabado cayendo. Pero creo que esta vez la base es más sostenida. Es decir, luego si quieres entramos en motivos tácticos, en motivos de nombres propios, pero creo que la base en la cual se sostenta la mejora del equipo en los últimos partidos creo que es más amplia de lo que teníamos en las otras veces o en las otras semanas y yo creo que no hay vuelta atrás. Yo veo al equipo que va a ir mejorando paulatinamente. Creo, como tú bien has dicho, en los puntos de inflexión, creo que las elecciones van a ayudar a, de alguna manera, levantar el ánimo del equipo y también de lo que es el entorno. Creo que la recuperación de hombres importantes o que tienen que ser importantes para el equipo también va a ayudar. Así que lo más importante para el Barça, desde mi punto de vista, es que puede entrar, obviamente, en partidos en los cuales esté mejor y esté peor, pero ha encontrado lo más difícil en un equipo que empieza, que es una manera de jugar, unos roles muy definidos y unos jugadores que tienen que ser importantes en este equipo, ¿no? Es decir, sabíamos que Messi tendría que ser importante, sabíamos que Piqué cuando está bien tendría que ser importante, pero creo que se han asentado de mejor manera ya De Jong, hemos visto la irrupción de Pedri, que es espectacular, estamos viendo a un Dembélé como no habíamos visto en las otras temporadas, Ansu que tiene que venir por el camino, así que creo que todo eso hace que la mejora del Barça haya venido para quedarse, no para difuminarse por el camino. Quiero preguntarte entonces por nombres propios y por cuestiones tácticas, ¿no? Uh En -huh. estos últimos partidos que parece encontrar esa identidad de juego, que además ha ido acompañado con buenos resultados y con la recuperación de un valor que yo me peleo mucho cuando digo, la efectividad no la puedes entrenar, porque, a ver, haces todo lo que tienes que hacer en los entrenamientos, pero la efectividad de tus entrenamientos después se ve confrontada con las situaciones de partido, situaciones emocionales y situaciones del rival. Pero Uh -huh. en este asentamiento de la identidad que empezamos a ver,
para mí hay un futbolista, y esto por eso te traigo para debatirlo, porque si piensas lo contrario, es fabuloso, Ujú. que ha ido retomando su rol en el equipo, que es Sergio Busquets. Con muchas dudas en el principio, con la búsqueda de que fuera Frenkie de Jong el que ocupara ese rol. En estos últimos encuentros, en los que además parece que un Koeman mucho más dado a la recuperación de una identidad más típica del Barça, con un acercamiento al 4-3-3, esa disposición espacial inicial que sirve de apoyo, pero que en el Barça siempre ha sido materia de discusión. Busquets, acompañado por De Jong y por un Pedri que se está acercando mucho más a ellos, parece volver a ser el Busquets, digamos, trascendental en el andamiaje del equipo. ¿Cómo ves tú ese rol de Sergio? Sí, sí, coincido en bastantes cosas. En primer lugar, para mí es clave, no solo para Busquets, sino para el equipo, recuperar el 4-3-3. No por el sistema. Sabemos que Koeman no le da o no le ha dado hasta el momento mucha importancia al sistema, y es verdad, en fútbol, y los que hemos sido futbolistas lo sabemos, ¿no? Es decir, se puede jugar muy bien a fútbol en diferentes sistemas. Lo importante es la idea, ¿no? Pero es verdad también que en momentos de dudas, en momentos de cambios, es importante cogerse a lo conocido, cogerse a los mecanismos que uno tiene. Y en este equipo, la mayoría de los jugadores, la mayoría de los futbolistas, los mecanismos que tienen interiorizados son del 4-3-3. Así que me parece clave para la mejora del equipo, aparte de otras cosas. Dentro de este 4-3-3, el equipo está haciendo cosas muy bien y está haciendo cosas que yo creo que son mejorables. Por ejemplo, luego entraremos en la amplitud, en el rol de los extremos, en lo que quieras. Pero sin duda, uno de los que ha cambiado de versión, uno de los que han sido favorecidos ha sido Sergio Busquets. Sergio Busquets es un jugador que es un prototipo de pivote. Es un jugador que yo he sufrido porque lo he tenido que marcar muchísimas veces y es un pivote muy listo, es un jugador fantástico, enorme. Ha sido un jugador enorme y yo no formo parte de ese grupo de gente que creen que Sergio Busquets ya está acabado. Para mí no lo es. Para mí es evidente también que los años pasan. Nos ha pasado a todos, ¿no? Pasan y también para los buenos. Es decir, para Busquets también le pasan los años y el Busquets no es el Busquets de hace 5 o 7 temporadas. Esto es una evidencia. Pero Busquets puede ser, y de hecho lo está demostrando en los últimos partidos, muy productivo para el equipo, muy importante para el equipo. Es verdad que seguramente se le tendrá que dosificar más. Ya no puede jugar 3 partidos en la semana, pero jugando como pivote, el fútbol lo tiene en la cabeza. Eso os lo aseguro yo porque me he enfrentado muchas veces él. Es muy listo. El Barça está jugando en 4-3-3, pero es que además lo que estamos viendo en los últimos partidos es que cuando tiene balón se está produciendo un matiz muy importante, que es que está haciendo una salida de 3, con lo cual los centrales se abren, Busquets viene en medio de los centrales o a un lado, y los laterales cogen vuelo, ¿no? Tanto Dest como Jordi Alba están cogiendo vuelo. Eso se está perfeccionando con los partidos, es decir, esta salida de Dest se está haciendo siempre de manera permanente, independientemente cuando juegue el rival, pero los laterales estamos viendo que están cogiendo el timing más adecuado. ¿Qué pasa con eso? Que el hecho de que ahora entraremos en lo del medio del campo, para mí es fundamental jugar con Messi por dentro y con Messi como falso 9. Es fundamental jugar con Pedri por dentro, que está mucho mejor por dentro que cuando jugaba en la banda, que ya lo hacía bien, pero ahora es espectacular. Y eso está uniendo este rombo, ¿no? De Messi con Busquets, con De Jong, con Pedri. ¿Qué pasa? Que al tener este rombo, el Barça está teniendo posesiones más controladas, posesiones en general más largas, y de alguna manera el equipo se está compactando. Entonces, Busquets se ve muy beneficiado por 3 cosas. Una es el sistema, porque él lo lleva dentro, ha nacido, se ha educado jugando como pivote único. Antes el Barça, como bien sabéis todos, estaba jugando mayoritariamente, es verdad que lo habíamos visto también en un 3-5-2, pero sobre todo en 4-2-3-1, es decir, doble pivote, y ahí Busquets y De Jong, tienes que estar muy acostumbrado a jugar en doble pivote, tienes que respetar mucho las alturas, porque si no, al final el doble pivote te limita a ti y al equipo. Y Busquets como pivote solo está jugando de maravilla. Él es muy listo para saber cuándo venir a hacer la salida de 3 y cuándo incorporarse y pisar campo contrario. Los ataques más controlados, más pausados, le dan tiempo para que pueda venir a hacer una defensa de 3 y pueda llegar a campo contrario sin requerirle a él un esfuerzo de ida y vuelta muy alto, un esfuerzo de ida y vuelta que ya no está para hacerlo. Entonces, él es importante en la salida y se está convirtiendo también importante en la pospérdida, algo en lo cual es maravilloso Busquets. Quizá es buenísimo, ha sido buenísimo en muchísimas cosas,
pero si tú me dijeras en qué ha sido lo mejor o qué es lo mejor, lo que destacas de Busquets, para mí es esa lectura, es anticipar las jugadas y por lo tanto ser muy bueno en la pospérdida. Con lo cual, el equipo se está viendo beneficiado de las mejores virtudes de Busquets y él se está viendo beneficiado de esa nueva formación que está tomando el equipo. Fíjate que tú haces mención a algo súper interesante, ¿no? Pedri por dentro, Messi Uh por -huh. dentro. Exacto. Empezamos a hablar de un rombo de 4 futbolistas, cada uno a la altura que debe ocupar, interviniendo como según cada circunstancia le exija. Pero estamos volviendo a tener un Barcelona que tiene a 4 de sus mejores futbolistas, por no decir los mejores, generando, además de soluciones futbolísticas, una superioridad numérica en esa zona del campo. Entonces, para mí ahí hay un gran paso de Koeman, el que tú mencionabas, de Pedri, el de la banda, que ya era un futbolista extraordinario, hacerlo un Pedri mucho más protagonista en el centro del campo, por dentro, sin que este centro del campo comprometa su fútbol, sino lo que hace es magnificarlo, porque le acerca a esos socios que, con los cuales él mejor se puede llevar y en los cuales sí nos hace, a ver, sí puede hacer soñar, no ya con una versión de Iniesta como se habló al principio, sino con un juego mucho más fluido, interpretado por quienes realmente saben, cumpliendo aquella máxima de los mejores con la pelota, ¿no? Exacto, exacto. Mira, yo ayer tenía una intervención en radio, decía, para mí los mejores tienen que jugar siempre por dentro. En un equipo que quiere ser dominador, tienen que jugar por dentro. Y Pedri es uno de los mejores de este equipo, por lo cual, situándolo dentro, es verdad que en la banda también lo hacía muy bien, claro que sí. También lo hacía muy bien Messi en la banda cuando Guardiola lo cogió y lo situó en el epicentro del juego, ¿no? Y para mí es importantísimo. Fíjate que ahora está Busquets, De Jong, Pedri, Messi. Obviamente pueden tener cambios y relevos, ¿no? Pero prácticamente los mejores jugadores del equipo o de los mejores jugadores del equipo. Para mí es básico tener ese control. Además, eso te crea complicidades interiores y te beneficia muchísimas cosas. De entrada te beneficia que yo creo que situando a Messi en el centro, equilibras al equipo. Porque situar a Messi en uno de los lados tiene cosas buenas. Por ejemplo, es mucho más fácil encontrarle porque es muy difícil como un rival. El pase a la banda siempre está abierto. Es imposible cerrarlo para un rival, ¿no? Entonces puedes encontrar a Messi. Pero claro, la presión te queda desajustada, Messi tiene que recibir más alejado, con lo cual tiene que hacer esa diagonal y de alguna manera el rival ya sabe lo que va a hacer con balón porque va a desembocar en la banda contraria. Jugando por dentro es más indetectable. Además, ya sabemos, ¿no? Ese punto fuerte del falso 9, que si los dos jugadores que están en banda, en este caso ahora está jugando Dembélé y Griezmann, pero los jugadores que están por fuera saben interpretar los momentos donde Messi se va a hacer la superioridad, es algo que vuelve loca a las defensas, ¿no? Porque te plantea un dilema, si salir, si no salir, ¿qué hago? ¿Recibo yo la marca? ¿Salgo con Messi? Son momentos de caos, ¿no? Pero primordialmente creo que lo más importante está en esa generación de fútbol dentro y esa generación de complicidades. Se ha hablado mucho de la conexión de Pedri con Messi, ahora está aumentando en los últimos partidos la de Messi con Dembélé, la de Messi con De Jong. Fíjate que yo revisando los datos, en la jornada 4, creo que era, bueno, no quiero equivocarme, pero en el partido entre el Getafe y Barça, estamos hablando del mes de octubre, jugaron de titulares Messi y jugó de titular Pedri. En ese partido solo se dieron 6 pases entre ellos. Sigamos 2 meses y medio más tarde, y estamos hablando del partido del Huesca, que hace nada, relativamente muy poco, jugaron los dos de titulares y se dieron 26 pases Wow. entre ellos. Es decir, estamos multiplicando una complicidad entre dos jugadores buenos casi por 5, con lo cual ahí está todo dicho, ¿no? Es decir, el equipo sale beneficiado, los propios futbolistas salen beneficiados. Creo que ahí está la clave. Nunca podemos hablar en fútbol de una sola razón, ¿no? Claro. Seguramente tendríamos que hablar de 4, 5, 6 razones, también de estados de forma, también del tema mental que tú mencionabas, ¿no? La confianza, el crecimiento. Pero creo que eso que comentas, que este eje del medio del campo, para mí, el sistema y unir ese talento ahí dentro, para mí ha sido clave. Le agregamos el tema físico, el tema de los recorridos. Messi por dentro, Uh ahí -huh. tiene un menor desgaste en cuanto al recorrido. Es decir, no tiene que partir de una banda eliminando rivales y haciendo una carrera en diagonal para acercarse a la zona donde mayor hace influencia, sino que está ahí a 3, 5 pasos, por lo cual se puede regular un poco más, ¿te parece? Sí, sí, sin duda, en ataque, y para mí hay un hecho muy importante que es sin balón.
Sin balón el equipo yo creo que tiene que mejorar más cosas. El Barça todavía no está presionando bien, todavía está presionando muy bajo desde mi punto de vista. La presión alta la está tirando poco y si luego hablamos de los puntos de mejora, seguramente yo creo que este es uno muy marcado. Pero ha mejorado defensivamente desde el punto de vista que pones a Messi al centro, como decía, ¿no? Se lo ve más enganchado defensivamente por una simple razón, creo yo, que es que jugando en el medio esa primera presión es mucho más, ¿cómo diría?, apetecible para el jugador. Messi sabe, como todos los que jugáramos ahí, que si esa primera presión es efectiva y acaba robando, tienes el gol ahí cerca. Claro, Claro, cuando está en banda es mucho más difícil. Primero, por lo que tú has dicho, porque la mayoría de las jugadas las acaba por dentro, es decir, ya no está en banda. Cuando el rival te puede salir, él ya no está ahí. Y luego, porque en un lado es mucho más desgastante para él tener que hacer el recorrido hasta abajo. La mitad de veces lo hace, la mitad de veces no lo hace, y el equipo se ve perjudicado de algún momento, de alguna manera, ¿no? Es decir, que situando a Messi dentro le resta recorrido en ataque, como tú dices, porque le hace partir de ahí, y le resta recorrido en defensa, con lo cual está más fresco. Hemos hablado antes de que tiene los jugadores con los cuales tiene feeling más cerca. Le resta presencia. Eso sí, requiere indispensablemente que el equipo esté muy bien en salida de balón, porque claro. si no es cuando vemos las imágenes aquellas que alguna vez se ha visto, ¿no?, de Messi recogiendo el balón al lado de Busquets. Cuando eso pasa en un partido 2, 3 veces, 4, eso es bueno porque Messi le gusta estar en contacto con el balón y de alguna manera le gusta marchar de zona. Cuando eso lo vemos 10, 15 veces, quiere decir que el equipo no está fluido y que Messi no está recibiendo en esas zonas donde queremos que reciba y está viniendo atrás, ¿no? Pero en los últimos partidos el Barça está encontrando ese equilibrio muy bien. Yo creo que, por ejemplo, ante el Huesca, que es un equipo que juega abierto, pero ese día replegó muy bien, el Barça atacó a un repliegue bajo como no había hecho en toda la temporada, muy fluido. Los últimos partidos está encontrando muy, muy bien a Messi. En el último partido ante el Granada, Messi juega 65 minutos, entra en contacto con el balón 67 veces, es decir, más de una por minuto, y de esas 67, 50 son en campo rival, son en zonas donde él hace daño. Es decir, el engranaje está fluyendo, ¿no? Y a partir de aquí, seguro que veremos partidos mejores, partidos peores, pero creo que lo que te decía al principio, lo más importante es que parece que el Barça ha encontrado ese modelo, esa idea. A partir de aquí se pueden hacer retoques y yo creo que es necesario hacer ciertos retoques, ¿no? Pero de alguna manera se ha encontrado el molde en el cual el equipo se está sintiendo cómodo. Yo quiero agregar una variante a eso que tú analizas del Messi con balón y sin balón, que me dijo alguna vez un entrenador, que después, bueno, él lo puso mucho en práctica, no voy a decir en qué equipo porque entonces se va a saber qué entrenador, pero me decía, yo los regateadores los quiero por dentro. Y yo, claro, yo podía tener una lógica, pero yo quería preguntarle y le digo, bueno, ¿por qué? Me dice, porque un regateador cuando se quita de encima a un rival tiene el arco de frente. Y Messi, que tiene el regate en la sangre, siempre que está por dentro va a tener esa posibilidad. Ya no hablemos de eficacia, sino hablemos de el futbolista que mayor incidencia tiene en el gol en la historia del Barcelona, está ahí cerca. Entonces, volver a colocar a Messi en esa posición es darle probabilidades al equipo, ¿no? Sí, y además el jugador más determinante, cuando más cerca de portería rival, por lo general, es mejor. Luego, si él quiere tener la libertad, ya sabemos que a Messi le gusta. Y también es un tema futbolístico y un tema táctico, ¿eh? Porque Messi es un gran lector de juego, pero grandísimo, grandísimo. Es decir, yo soy contemporáneo de alguna manera o tuve la suerte de enfrentarme a él y de seguirle muy de cerca en categorías inferiores y de alguna manera es un jugador que está acostumbrado desde que es pequeño, desde los 10 años, a recibir marcajes al hombre, a recibir la atención de todos los rivales, a intentar dificultar al mejor del equipo contrario, que era él, su juego, y él sabe cómo irse. Así que algunas veces cuando él se va de zona, cuando él va a recibir a otras zonas, también hay un componente táctico aquí de ser indetectable pero en general, cuando más cerca del área, mejor. Yo, a tu reflexión, es verdad, los regateadores por dentro, pero a mí me gusta también que haya regateadores por fuera. A mí me gusta Claro. mucho el fútbol, yo soy muy fanático del fútbol de extremos, algo que el Barça ha echado en falta, creo, en los últimos tiempos. Lo he hecho en falta con Valverde, lo he hecho en falta con Setién, de alguna manera porque
el Barça ha tenido muchos futbolistas de altísimo nivel, de primer nivel, buenísimos, pero que todos han tendido, creo yo, le ha perjudicado un punto que todos tienden a pisar las mismas zonas. Y hemos hablado muchas veces, ¿no? Se ha hablado muchas veces de ese excesivo ataque por dentro, por el centro, porque el Barça ha jugado con Messi, pero ha jugado con Coutinho, con Griezmann, ha jugado con muchos jugadores ahí que acaban haciendo de extremos interiores, ¿no? Así que yo soy muy fanático, yo también porque me he educado en el fútbol Barça, en este tipo de juego, y es muy importante para los jugadores de dentro. Es decir, yo creo que Messi agradece muchísimo que el equipo juegue abierto con extremos, al menos un extremo abierto. Por eso creo que es tan importante tener regateadores fuera y la inclusión de esta versión de Dembélé, un Dembélé que se ve mucho más maduro. Alguien que sea una amenaza real por fuera, creo que beneficia mucho a Messi. Pero bueno, me he ido un poco de tu No, no, pregunta. no, Lo pero sirve de que puente quería para lo que decir quería es, conversar. exacto, lo que quería decir es que sí, tu mejor jugador, tu jugador más decisivo, tu jugador que sabe regatear, pero que además tiene gol, no olvidemos, porque a veces podemos encontrar regateadores que no tengan gol. Sí. Entonces, esos son jugadores fundamentalmente de fuera y que te dan muchas cosas por fuera, pero no te finalizan. Messi lo tiene todo, tiene último pase, tiene gol, tiene regateador. Así que yo a Messi siempre, siempre, siempre lo pondría en un 4-3-3, en un 3-4-3, que yo soy muy fanático de este sistema, sea como sea, pero ahí, cerca, en esa zona de entre líneas, media punta, ahí es donde creo que puede rendir más. Y luego es trabajo del equipo hacer llegar el balón limpio ahí, ¿no? Es decir, de alguna manera, la versión más cómoda desde el punto de vista de un equipo, de un engranaje cuando montas tu equipo, es situar a Messi en una banda porque sabes que ahí el balón le va a llegar fácil. Pero eso tiene condicionantes. La parte difícil es poner a Messi ahí dentro y hacer que el equipo le lleve el balón, distraiga al rival y le lleve el balón en zonas decisivas. Te decía que servía de puente porque precisamente de los extremos quería hablar. Has mencionado el cambio y, por supuesto, la continuidad que está teniendo Dembélé, algo que no había existido desde que llegó al Fútbol Club Barcelona. Y por el otro costado está un futbolista que no es extremo, que hace un desgaste, hace un esfuerzo, porque es innegable, tampoco está de vacaciones, pero se nota que no es una posición que le queda cómoda, que es Antoine Griezmann, ¿no? Y esto es interesante tocarlo porque Ansu Fati va a volver en algún momento dado. Y es un equipo que necesita a los extremos y que necesita que esos extremos también ocupen esas zonas, que no sean solamente los laterales, porque es muy distinto cuando esa zona la ocupa Jordi Alba, cuando la ocupa Serginho Dest, a cuando la ocupan tipos que recorren la banda y que tienen un conocimiento y que además se sienten, yo digo que los grandes extremos se sienten muy cómodos cuando llegan al final del campo, cuando ven esa raya que delimita el fuera de seguir adentro, y que para ellos, a diferencia de otros futbolistas, para ellos el juego comienza ahí, teniendo esa raya que para muchos es un enemigo, para ellos es el gran aliado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer de Griezmann? Porque, a ver, es cierto, viene de convertir 2 goles y tiene momentos en los que parece que empieza a encontrar parte de su capacidad, pero no es un extremo. No es, y Serginho, cuando, no sé si te pasa, muchas veces que recorre la banda, está la carrera, la diagonal de Griezmann hacia el centro, que está muy solo en esa demarcación y no tiene un socio. Y muchas veces va a terminar, creo yo, como Carvajal en el Madrid, lanzando centros por lanzar porque no tiene otra opción. Sí, a ver, hay muchas cosas en una misma pregunta, Ignacio. La primera, sí. Por lo general yo soy muy de extremos. ¿Qué pasa en el Barça? Si tú quieres jugar con Messi de falso 9, esos extremos tienen que tener una inteligencia futbolística realmente muy alta, porque a veces el equipo los va a necesitar abiertos, pero muchas veces los va a necesitar que ocupen el área cuando Messi se va, porque si no, esa área queda desocupada, son facilidades para la defensa. Y otra cosa añadida, si no hay nadie que plantee un dilema a la defensa, lo que va a hacer un central va a ser seguir a Messi, al hombre, con lo cual Messi lo va a tener más difícil, ¿no? Es decir, todo va relacionado. Con lo cual, a mí me parece que esos extremos tienen que tener capacidad para hacer ambas cosas, ¿no? En este sentido, está jugando por derecha Dembélé, para mí las tiene, aunque Dembélé, para mi gusto, está jugado demasiado por dentro. Yo no sé si es no sé si es consigna táctica de Koeman, no sé si es lo que quiere el equipo, o no sé si él
se siente ahora fuerte, se siente bien y todavía no ha adquirido esa lectura táctica y quiere volumen de juego y se va hacia adentro, ¿no? Pero creo que en tal caso, en banda derecha eso se puede mejorar, porque además, tú has mencionado a Dest, uno de los condicionantes que puedes tener, que por ejemplo tienes en la izquierda, es que tienes un lateral muy ofensivo como Jordi Alba, que le gusta aparecer, que le gusta ir por fuera y que de alguna manera Koeman ha optado, muchos de los entrenadores, Koeman también, para darle el carril y darle vuelo y jugar con un extremo que se cierre más, ¿no? Por derecha tienes la ventaja de que Dest es capaz de ir por fuera, pero también por el carril interior. Lo vimos muchas veces en el Ajax y de hecho en estos partidos en el Barça también lo hemos visto. Así que por derecha de alguna manera está solucionado. Por la izquierda, a tu pregunta sobre Griezmann. Griezmann es un futbolista extraordinario. Griezmann tiene dos puntos muy fuertes para mí, que es un detector de espacios, es decir, por eso no es casualidad que cuando mejor haya jugado, tanto en Francia con Atlético de Madrid, es con alguien por delante, con alguien que de alguna manera capte la atención de la defensa y agite un poco la zona, porque él como segunda punta es muy listo, es muy vivo para ver esos espacios y rápidamente entrar por ahí, ¿no? Eso en el Barça no le pasa ni le pasará, porque esa zona para hacer eso hay uno que es mejor que él, que es Messi. Entonces eso será difícil que le pase. Con lo cual yo ahí no soy muy optimista. La otra fortaleza marcada de Griezmann es la finalización. Lo vimos precisamente tú mencionabas los dos goles. Acaba muy bien, muy bien. Cuando está con confianza es capaz de acabar a un toque, a dos toques, con calidad, con potencia. Finaliza muy bien, tiene gol y normalmente de cada dos una son gol, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las grandes limitaciones de Griezmann desde mi punto de vista? El ataque a bloques bajos, el ataque con poco espacio. Es un Sí. futbolista que no tiene uno contra uno, es un futbolista que en el tocar y irse es bueno, pero que le limita mucho, se siente incómodo en el sentido de cuando tiene pocos espacios, ¿no? Ahí se le acaban los recursos. Si no puede hacer ni una cosa, porque hay otro que lo hace mejor, que es Messi, y va a ocupar esas zonas, y tiene que ir a una banda, yo creo que ahí está limitado. Es tan buen jugador que seguro que vamos a ver partidos muy buenos, como vimos el otro día, como vimos ante el Betis, creo que era, ante el... bueno, ante equipos que de alguna manera cedan espacios a sus espaldas. Ahí Griezmann normalmente juega bien. Ante el Eibar le recuerdo partidos muy buenos, donde finaliza, porque tiene esos ingredientes, aun y estando en la banda, tiene esos ingredientes que él aprecia, que son espacios detrás, gente que le genere, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el Barça, el 80%, el 85% de los partidos que tiene es atacando a una defensa que está bien organizada. A no ser que el partido lo abras en el minuto 5, en el minuto 10 y que rápidamente obligues al rival con un 2-0, 3-0 a tenerse que abrir, ¿no? Con lo cual, yo no soy muy optimista con Griezmann en ese rol. Hay que ser justos y Griezmann está haciendo cosas bien. Tú has hablado del trabajo defensivo, lo está haciendo. Hay que reconocer también que él juega rápido, juega pocos toques, algo que es Sí. importante en el Barça, que por ejemplo Coutinho no lo tiene. Ahí él toca y se va y él está. Pero le falta ese punto de ser, bueno, de ser completo, ¿no? En este sentido, él ocupa el área cuando Messi se va. De hecho, los dos goles del otro día vienen en una secuencia como esta. Se va Messi, entro yo y el balón me llega ahí por un motivo u otro y yo la finalizo bien. Pero yo creo que ahí, yo imagino este equipo con Ansu por Griezmann y lo veo mucho mejor, ¿no? Le veo ese rol de ese futbolista que sí te puede partir por la banda, te puede hacer de extremo, pero que te puede hacer de 9. Creo que encaja mucho mejor. Así que a mi pregunta, yo siempre digo que de Griezmann es probable que veamos, el Barça tiene que aspirar a una versión notable de Griezmann, porque la versión top de Griezmann, la versión excelente, yo no soy muy optimista. Yo creo que el contexto no le da y él no es ese jugador como para que veamos su mejor versión, porque el Barça tiene otro tipo de partidos. En ese escenario que planteas, el retorno de Ansu, que además se va a dar pronto, eh, pareciera que pudiera ganarle la carrera a Griezmann. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es un futbolista que, además en la circulación de la pelota y bueno, tiene el mano a mano, el uno contra uno, en el cual es fabuloso y puede sacar mucho provecho. Pero hay otro futbolista que está lesionado, que Koeman le había dado muchas oportunidades, y lo traigo a colación porque hablábamos digamos, de la constitución de este centro del campo ahora, en el cual Pedri, De Jong y Busquets parecen ser que le han dado la solución a Koeman, pero estamos hablando de Coutinho, que es un jugador que de una u otra manera
Koeman le había dado ciertos galones, cierta importancia. Pero a mí me da la sensación de que Koeman en este transitar en el que ha tenido que ensayar mucho, porque además no hay que olvidar que al calendario de partidos hay que agregarle que no hubo calendario de pretemporada per se. ¿Qué rol puede jugar Coutinho? Porque es un futbolista que uno no pone en discusión las capacidades individuales, lo que ponemos en discusión es las capacidades puestas en un contexto determinado. Y en ese contexto Coutinho no brilla, no ofrece ni siquiera una versión cercana a lo que en algún momento dado ha mostrado en la selección de Brasil. Entonces, ¿qué hacer con ese Coutinho? Bueno, absolutamente. Es que eso, de hecho, lo que hay que decirle a la gente, que, bueno, de alguna manera los que hemos sido futbolistas, eso pasa. Es decir, hay Claro. futbolistas extraordinarios que por un motivo o por otro no encajan en un sitio y en otro no. Y a veces la gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser que este futbolista que es top no encaje aquí? Bueno, pues porque el fútbol es multifactorial y como aquí no encajó Ibrahimovic y estamos hablando de uno de los mejores 9 que ha habido en la última década o las 2 últimas décadas y aquí por lo que fuera no. Como estamos ante muchísimos jugadores buenos que por lo que sea, o por contexto, o porque esa camiseta pesa mucho, porque la camiseta del Barça pesa mucho, como la del Madrid, como la del Manchester United, como la de los grandes clubes, ¿no? Creo que Coutinho es un futbolista que, como tú dices, es buenísimo, nadie duda de sus capacidades, pero creo que tiene ciertos condicionantes que hacen que sea difícil ese encaje. Primero de todo, Koeman empezó con un 4-2-3-1, entonces ese es un sistema que tiene la figura del mediapunta. Y Coutinho es un mediapunta puro, no es ni un interior ni un extremo, sino un mediapunta. Con lo cual, siempre que ha rendido bien, y estamos hablando de algunos pasajes en Liverpool, fue con un 4-3-3, pero que tenía muy marcada la figura del mediapunta, porque al final uno venía abajo y él estaba por delante. Ha sido con Brasil, donde sí está muy determinada esa posición de media punta, o ha sido en contextos donde ha partido desde la banda, pero muy falso extremo, es decir, haciendo de media punta. Aquí, ¿qué pasa? El cambio al 4-3-3 primero elimina esa posición, con lo cual transforma que tiene que ser una posición de interior o de extremo puro. Ahí Coutinho no encaja. Luego, para mí tiene otro condicionante, que es un futbolista técnicamente brutal, pero que juega muchos toques. Es decir, Sí. es un futbolista que por su tipo de juego, porque se formó en la escuela brasileña, por lo que sea, es un futbolista que necesita amasar mucho el balón, ¿no? Y en el juego Barça, en el juego de un equipo dominador, en el juego de un equipo que juegue al juego de posición, cuando a ti te educan en un juego de posición, te dicen varias premisas. La primera de ellas es, bueno, habrá momentos para poder aguantar el balón, habrá momentos para poderte jugar tu jugada individual, pero la mayoría de momentos tendrás que jugar, y más si juegas en el medio de campo, a control pase, incluso a pase al primer toque si puedes, porque lo que queremos es llevar rápido el balón de un sitio al otro, porque el juego de posición sabemos dónde están todos los compañeros y ya prácticamente sin mirar de aquí para allí y volver loco al rival. Eso con Coutinho es difícil, porque él juega a muchos toques. Creo también que es un futbolista, otro ingrediente, que es un futbolista muy bueno, pero que no es suficientemente determinante como para justificar esa posición, ¿no? Es decir, alguien que te juega de media punta, alguien que tiene libertad, alguien que de alguna manera tiene ciertas licencias, tiene que solucionarte partidos. Y Coutinho, para mí, desde mi punto de vista, no soluciona los partidos del Barça. Igual te los soluciona de otro equipo de nivel inferior, ¿no? Pero no los del Barça. Es decir, si a Messi le permites ciertas licencias, es porque durante 15 años ha solucionado los partidos. Entonces, tú ya sabes que como equipo, cada jugador tiene su rol. Entonces, bueno, esa libertad de decir, Messi, tú puedes ir a recibir donde quieras, donde consideres oportuno que haces más daño al rival, en contrapartida de que tienes que solucionar los partidos, ¿no? Yo jugaba de media punta y yo me quedé en segunda división, no llegué a primera porque yo los partidos de primera ya no los decidía, tenía que jugar, si quería jugar de media punta, tenía que jugar en una categoría donde pudiera solucionar los partidos, porque eso es lo que tienen que hacer esos jugadores media puntas. Ese es el otro de los problemas de Coutinho. Y finalmente, para mí hay componente mental. Creo que Coutinho es un futbolista que, al menos de la sensación que tengo, quizás estoy siendo injusto, pero la sensación que tengo es que es un futbolista que rinde cuando se siente indiscutible, cuando se siente con la total confianza
y cuando de alguna manera no tiene que pasar por un examen cada 3 días. Y eso en el Barça es inevitable. Cada 3 días pasas un examen porque estamos hablando de que es un club que ha dudado hasta de Messi, del mejor de todos los tiempos. Entonces, es mucho pedir no tener que demostrar cada 3 días o cada semana. Entonces, yo no soy nada optimista con Coutinho, aun siendo un extraordinario futbolista, creo que no es un futbolista para tener esa continuidad. Y fíjate que Koeman, como tú bien dices, le ha dado total confianza cuando empezó, ¿no? Con su sistema, insistiendo y poniéndole minutos. Así que veo complicado que pueda tener larga trayectoria en el Barça. Ojalá me equivoque, pero no soy optimista con Coutinho. Y no digo por último porque sería muy injusto, pero hay que hablar de los chicos de la cantera. Por distintas razones, por las circunstancias, por creer en algunos, han sido muy importantes. Y con esto voy a Araujo, voy a Mingueza. eh, hay algo que yo creo que fue general. Cuando cae Piqué, la sensación fue digamos, de fatalismo. Aquí se cayó el invento, como alguna vez avisó Tito Vilanova, en paz descanse. Y tanto Araujo, que no tiene tanto tiempo en la cantera, pero sí que ha jugado en el fútbol en el B, y Mingueza, yo creo que han dado la nota positiva, independientemente, obviamente van a cometer errores, son futbolistas que están jugando en un equipo top y contra rivales que, digamos, no son sencillos, pero yo creo que el aporte de ambos ha sido extremadamente positivo, sobre todo cuando no se les tenía en la lista para que dieran, sobre todo en esta cantidad de partidos, para que dieran este rendimiento. ¿Cómo ves a ambos? Excelente, yo diría que excelente los dos. Han estado no a la altura, sino han estado incluso, bueno, a la altura, incluso por encima. No es nada fácil suplir a Piqué y eso es lo que tienen, eso es lo que tiene la cantera. Eso es lo que tienen los chicos de casa, ¿no? Es decir, en mi época yo creo que el proceso natural es, bien, nos falta el primer equipo, pues el proceso natural es coger al jugador que juega en la misma posición del B y subirlo. Yo siempre digo una frase, o acostumbro a decir una frase, y es que el Barça debería, desde mi punto de vista, solo ir a fichar fuera aquellos futbolistas que, sin estar en su mejor versión, mejoren en lo que hay, ¿no? Es decir, esos futbolistas tan absolutamente buenos que, aun estando por debajo de su máximo nivel, mejoren lo que hay, ¿no? Si no, los jugadores de casa siempre aciertan, siempre puede haber alguna excepción, ¿no? Pero Pero no te siempre dejan mal, responden. no te dejan mal. No te dejan mal. Siempre Guardiola dijo una Eso, frase que creo que la cogió de alguien, que ahora no recuerdo, de Daris Murtra o algo así, ¿no? Pero que dijo que con un jugador de la casa nunca vas a perder, porque o te va a rendir, o si no te rinde, es de tu casa, no te has gastado nada, le has dado la oportunidad, das un mensaje a la cantera de que se cuente, de que van a tener la oportunidad, nunca pierdes, nunca, nunca. Y creo que eso debería ser el día a día del Barça, ¿no? Es decir, no entiendo que a veces se produzcan tantas dudas en decir, bueno, nos falta vamos a ir al mercado, vamos a ir al mercado si realmente es un jugador top, es un jugador diferencial, es un jugador que pues marque un extra, ¿no? Es decir, un De Ligt. Para ir a buscar un central de primer nivel, pero que no te aporte ese extra, tira de la gente de casa. De alguna manera, en mi época era, venga, los chavales a jugar y después a volver a jugar y con confianza, porque hay que saber que Mingueza y Araujo lo han hecho fantástico y han salvado no, es su profesión y es de alguna manera su trabajo, ¿no? Pero que han impedido que el equipo bajara de nivel y que de alguna manera han solventado esta situación. Pero van a tener momentos malos y luego va a ser cuando vamos a tener que creer en Mingueza y en Araujo, vamos a tener que recordar que en su tiempo lo hicieron bien, ¿no? Pero a mí me parece una excelente noticia, me parece que tiene que ser otra prueba más, ¿no? De decir, oye, de que desde dentro del club, desde que la gente que formamos de alguna manera la opinión pública, no tengamos dudas en que cuando se dé una situación similar, creo que el mejor camino es mirar adentro, mirar a los chavales, ¿no? Porque todos los que hemos pasado por ahí, de alguna manera, el Barça está montado o está organizado de una manera en que la masía es básica. Entonces, si tú pones muchos esfuerzos en una manera de educar, pones
mucha inversión, mucho dinero, muchos grandísimos profesionales en la Masía. Entonces, no tiene sentido que tú evoques todos tus esfuerzos ahí y luego no los utilices. Es decir, si tú haces algo así, es para utilizarlo. Entonces, hay que pensar, o la gente tiene que pensar que cuando los jugadores entran en la Masía, primero de todo han sido captados porque tienen muchísimo talento y luego porque se les educa para jugar de una manera determinada, que es la manera en la cual el Barça, ya no hablo de sistemas, sino la idea es la manera en la cual el Barça le gusta jugar, nos sentimos identificados y además de todo eso, es cuando más éxito ha tenido, ¿no? Entonces, claro, está todo dicho, están preparadísimos. Y a partir de ahí yo no tendría ninguna duda. Y Mingueza y Araujo es otra prueba más de que en el 90 o 95% de los casos, cuando tienes una tesitura así, los de casa te responden siempre. Yo hoy, y puedes decirme con total libertad si soy un exagerado, porque la verdad, yo a veces tengo estas posiciones de irme hacia esos extremos. Y en un programa de radio me preguntaban precisamente por Mingueza, por Araujo, sobre todo pensando ya en el partido, por lo menos en la semifinal de la Supercopa. Araujo con algunas molestias, pero está en la convocatoria. Yo decía, si nosotros somos justos y revisamos a ver, con la frialdad del caso lo que han hecho los tres centrales, un tití no, porque bueno, sabemos que un tití es un ir y venir que es incontrolable, pero los tres centrales que tiene en este momento el Barcelona, hoy por hoy, mi posición es que el inglés es el tercer central, porque los errores que pueden cometer Araujo y Mingueza son compensados por una comprensión del juego que beneficia a todo ese andamiaje que al principio hablábamos de Busquets, pero esa comprensión de estos chicos con errores, con falencias, sin comparaciones con otros centrales que, a ver, sin compararlos con Piqué o con Puyol, hoy en día este es un equipo que se siente muy seguro con esos dos chicos, a pesar de que entre los dos no tienen 40 partidos en primera división. Sí, a ver, no sé si tercer central, porque además a mí el inglés me parece un buen central, que en los últimos tiempos creo que ha hecho un pequeño bajón, ¿eh? Pero como mínimo al nivel, es decir, no tendríamos que tener ningún problema en decir, están todos los centrales disponibles. Imaginemos que un Tití estuviera bien físicamente. A mí un Tití me parece que en buen estado físico es el mejor central que hay, juntamente con Piqué, pero ese un Tití ya no va a volver, porque tiene cartílago y los que hemos jugado a fútbol sabemos que en lesiones de cartílago es muy complicado, ¿no? Pero es decir, como mínimo, en su versión top, es decir, pensando en un Lenglet a su máximo nivel, en un Piqué al máximo nivel, en un Mínguez al máximo nivel y en un Araujo al máximo nivel y en un Titi al máximo nivel, si queremos, como mínimo están a la altura. Es decir, nadie puede considerar, como tú dices, yo creo que es la palabra justa, nadie puede considerar injusto que el día de la Supercopa, estando todos bien, la pareja de centrales pueda ser Araujo-Mingueza. O pueda ser en un futuro Piqué Araujo o Piqué Mingueza. Es decir, están a la altura. Y seguramente si vemos los méritos en los últimos partidos, pues quizás sí, quizá Lenglet está un pelín por debajo, quizás sí, aunque también tendríamos que ver aquí la experiencia que se quiere dar, si se quiere buscar un extra en la estrategia, que en Lenglet va muy bien para arriba, bueno, pero como mínimo a la misma altura seguro, ¿no? Así que sí, coincido contigo. Yo creo que todos tendríamos que estar tranquilos jugando con cualquiera de los dos o incluso con ellos como pareja de central. Y aún así, tiene que venir Eric García, porque Piqué tiene unos años, porque un Tití ya sabemos que no va a volver, porque además del cartílago todo aquello que fue su mundial y, digamos, su recuperación así lo ha demostrado. A ver, a mí Eric García me encanta. Todavía es un futbolista con mucho recorrido, con mucho por aprender, Sí. pero a mí me encanta. Y yo creo que es una oportunidad que no debe desperdiciar el club, porque, y no me refiero a enero, no me refiero al mercado de enero, yo veo más allá, a que venga gratis y se le haga su contrato por 5 años y bueno, que dispute la titularidad con todos estos. Coincido plenamente. Es decir, y a veces en el Barça tenemos que pensar en el Barça como cualquier club, ¿eh? Es decir, a veces no se tiene que fichar al mejor jugador, sino al mejor jugador Claro. para tu equipo, ¿no? Entonces, Eric me parece que cumple todo eso. Es un futbolista que se ha formado. Nuevamente, vamos a otro caso, ¿no? Que es de cantera, pero que ahora mismo no es cantera, pero
se ha formado aquí, que cuando hablas con los entrenadores de la Masía te hablan maravillas de Eric a todos los niveles, en tema de comprensión de fútbol, a tema de mentalidad, a tema de implicación, que además, y me consta, tiene muchísimas ganas, quiere formar parte de eso, que eso también es un extra, que además es joven, que además es un futbolista que está acostumbrado a defender con muchos metros a la espalda porque lo ha hecho toda la vida, que te puede jugar y que entiende el juego. Entonces, a mí también me parece una oportunidad que no hay que dejar escapar por el recorrido que tiene, ¿no? Es decir, si Eric García tuviera ahora 30 años, 31 años, diría, bueno, piénsatelo, pero con la edad que tiene, con un Piqué que tarde o temprano pues se va a acabar, porque lo que decíamos antes de Busquets, que el tiempo pasa para todos, ¿no? A mí me parece que Eric tiene que llegar, y ahí unimos a la causa, que si Eric y Mingueza ha unido a la causa también, y bueno, y Araujo, y a partir de aquí, pues competencia sana, ¿no? Pero Eric tiene que venir, a mí me parece que sí, que es una elección fantástica. Yo solo veo dos jugadores, quizá ahora me olvido de alguien, ¿no? Pero dos jugadores que podrían, ya no digo echar por tierra esta elección, porque quizá podrían convivir, pero a día de hoy, por ejemplo, es De Ligt y Van Dijk, me parecen dos centrales que marcan diferencias, y ahí sí que te puedes plantear. Pero vamos a lo mismo, es decir, para ir a buscar un muy buen central que juega en no sé qué liga y que es internacional con tal, tira de la casa o Eric García, que lo conoce perfectamente. Una de las patatas calientes, si no la patata caliente más complicada que tiene Koeman, es la gestión de Riqui Puig. Adorado por, creo que el 95% de quienes le hemos visto jugar en el B, adorado por el 95% de quienes le han visto minutos en el primer equipo. Koeman todavía es reacio a darle más minutos. ¿Por qué cuesta tanto con Ricky? Bueno, es complicado el caso Ricky. A ver, no vemos el día a día y tampoco Claro, sabemos, siempre que ha hablado Koeman, ha hablado de los entrenamientos, dile actitud, no sabemos, ni para bien ni para mal, no sabemos el día a día, entonces eso sabrá. Si hablamos del tema futbolístico, a mí me parece que Riqui Puig es una pieza de la cual el Barça no puede prescindir. Me parece que es alguien diferente. Me parece que es alguien diferencial, que cuando juega es de esos futbolistas que ven el último pase, y eso es muy difícil, que tienen talento, que tienen otra velocidad, que juegan rápido, que además no le quema el balón, y no le quema el balón en las zonas donde a la mayoría le queman, ¿no? A ver, no sé si me explico, es decir, sí, sí, no es se un esconde. futbolista exacto, y es un futbolista diferente, es un futbolista, al final, lo más difícil de encontrar en fútbol es el talento. Es decir, tú a un futbolista le puedes enseñar compromiso defensivo, le puedes educar en la posición, lo puedes, a base de insistir, implantar ciertos conceptos. Lo que no le puedes dar es talento, ¿no? Lo que no puedes decir es toma talento y juega, ¿no? Entonces, cuando tienes talento, tienes que tratar de utilizarlo y tienes que tratar de educarlo. Así que a mí me parece que Riqui Puig tiene que formar parte del futuro del Barça, sí o sí, porque es un tema, para mí es ese jugador diferencial. A partir de aquí tenemos que tener claro que en el fútbol también existen los gustos futbolísticos, y a un entrenador le puede gustar más uno que otro, y uno puede tener más cuota de minutos y otra menos, ¿no? Y es decir, y aquí no me voy a poner. Si Riqui Puig, si Koeman no considera que Riqui Puig sea un titular fijo, hay que respetarlo. Además, yo creo que todavía no está para ser un titular fijo, pero sí me parece que es un jugador que de alguna manera ha sido infrautilizado y que podía haber tenido más presencia, más minutos, sobre todo en ciertos contextos de juego, ¿no? Es decir, cuando el Barça se ha visto bloqueado, es un jugador que te puede desbloquear, y en esta temporada lo hemos visto algunas veces y te puede hacerlo. Ahora bien, voy a lo del principio. El día a día no lo vemos. Quizá hay condicionantes que hacen de que no tenga más cuota. Bueno, es un proceso. Lo que sí veo, lo que sí no estoy tan de acuerdo con el pensar general de la gente es que si no tiene que tener minutos, se tiene que ir, ¿no? a una cesión para tener minutos. A mí eso, en general, para los chicos jóvenes, tener minutos es lo primordial. Si no los tienes dentro, tenerlos fuera es lo primordial, pero hay casos excepcionales. Sí. Creo que a Ricky es un tipo de jugador que fuera del Barça es difícil que pueda tener continuidad, que pueda tener un marco donde pueda sacar a relucir sus cualidades, porque tenemos que pensar que cuando un jugador se va cedido,
la tienes que romper. Para volver al Barça la tienes que romper. Entonces tienes que buscar un escenario que sea ideal para ti. Y Enrique eso es muy particular porque es un jugador muy particular, muy especial, ¿no? Es ese media punta, es ese 10, ese 8 del Barça que tiende a jugar entre líneas, que tiene talento, que tiene último pase, que desborda con conducciones. Yo creo que Ricky debería tener poco a poco más cuota de minutos para irse formando dentro. Me quedan dos, porque bueno, a ver, no me quedan dos preguntas, porque me quedarían mil y pudiera seguir toda la noche más. Estamos hablando, Repetiremos. pero quiero hacerte, a ver, ¿qué tiene que mejorar el Barcelona? Hablabas de la presión tras pérdida. Sí. ¿Cómo mejorarlo? Porque en el equipo hay algún futbolista como Messi que a mí me hace pensar mucho en el Ronaldo de Scolari en el año 2002. Un Scolari muy consciente de que ya los desplazamientos de Ronaldo iban a ser muy distintos, condicionado por las lesiones, y se le daba esa libertad a Ronaldo de que no formara parte de manera sostenida digamos, en la reorganización del equipo sin pelota. Aquí está Messi, que hace unos recorridos superiores, obviamente, a los que hacía Ronaldo en aquel Brasil, pero ya es un futbolista de una edad, digamos, avanzada, que no te puede sostener el mismo ritmo que te sostenía hace 5 años, en los cuales Messi, durante muchas ocasiones en partidos, te volvía haciendo sombra o marcando. ¿Cómo recuperar esa presión tras pérdida del Barça, sobre todo en esa zona en donde pierde más la pelota, que es en la zona ya casi cercana a la definición? Bueno, para mí, y eso es mi opinión personal, porque alguien podría pensar, bueno, hay profesionales más preparados que tú y evidentemente el Barça los tiene. Para mí, una de las cosas que tiene que mejorar es en ataque posicional, ya te he dicho, jugar más ancho, pero la amplitud de extremos creo que es más productiva que la de laterales. Otra de las cosas que creía que tenía que mejorar, de alguna manera, en este 4-3-3 y poniendo esos engranajes, yo creo que se ha mejorado. Creo que Messi tiene más espacio, más complicidades, todo lo que hemos hablado. Vamos a lo defensivo, en cuanto a la presión. Para mí, el Barça no está presionando bien, ni en la presión alta. Has mencionado la presión post pérdida. Para mí ahí no está tan mal, aunque también puede mejorar, pero para mí puede mejorar mucho. Presión alta y repliegue en campo propio. Es decir, Okay. el primer paso para ello era situar a Messi de un lado al centro. Eso ya está hecho y ahora el Barça tiene que aprovecharlo. Es decir, esa primera presión Messi la va a hacer mucho mejor ahora en el centro que no en la banda, por lo que hemos hablado, ¿no? Porque la portería está más cerca y porque el premio es más grande. Creo que el Barça tiene que lanzar muchas más veces la presión alta, es decir, le vemos poco tirar la presión alta, es decir, cuando pierde balón, si no lo recupera rápido, rápidamente replega, se viene a su campo o en zona media. Creo que comprendo y en fútbol no puedes sostener una presión alta durante todo el partido, no lo puede hacer ni el Liverpool como lo va a hacer el Barça, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que el Barça tiene mucho balón o tiene que tener mucho balón, sí que hay muchas veces, le he hecho en falta que el Barça se tire más arriba, es decir, aprovechar esa primera presión de Messi para que el equipo lo acompañe, los segundos, los dos bandas vayan a buscar a los de arriba, los del medio del campo no tengan miedo en saltar a uno de los centrales, en saltar arriba y de alguna manera ponerse hombre a hombre. Eso el Barça yo creo que lo debería hacer más veces. A día de hoy lo estamos viendo 3, 4, 5 veces en un partido y creo que tendría que apretar más en la presión alta porque recuperas más arriba y ya sabemos que en un fútbol tan organizado como el actual, recuperar arriba es aumentar tus probabilidades de gol. Luego, la recuperación post-pérdida que tú decías, yo creo que se soluciona con ataques más controlados, ¿no? Es decir, Claro. eso que decimos, si atacas hay que saber seleccionar muy bien, es decir, todos nos vamos al Barça de Guardiola y seguramente somos injustos porque eso solo pasará una vez, pero a veces nos va bien para poner de ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que el Barça ha perdido algo que es muy importante, esos detalles, que todo pasa, fíjate que todo pasa por la comprensión del juego, ¿no? Es decir, Xavi tenía muchas virtudes. Para mí ha sido el mejor mediocampista que ha habido en la historia, de momento. Y si me dices cuál es su mejor virtud, quizá la mejor es que no perdía balones y que parecía tener 4 ojos, pero yo te diría que inmediatamente la segunda es la capacidad de selección de los ataques. Es decir, eso no quiere decir no aprovechar las transiciones, ¿no? Ni mucho menos. Es decir, el Barça de Guardiola, de hecho, metió muchos goles en transición. Sí, El sí. 2-6 en el Bernabéu, los 2 primeros goles son en transición. ¿Qué tenía de bueno ese equipo? Que sabía escoger cuándo correr y cuándo no. Yo creo que eso es básico. Es decir, si tú te partes como equipo y corres cada vez,
va a ser muy difícil que puedas recuperar el balón justo después de perderlo, porque el equipo está muy largo, porque los jugadores tienen mucha distancia entre ellos y porque va a ser muy difícil. Si tú corres realmente cuando veas que esa transición es productiva, tienes muchos números de hacer gol, ¿no? Que es lo que pasaba con el Barça de Luis Enrique. Tenías 3 bestias arriba que cuando corrías era gol o casi gol, ¿no? Entonces, es muy importante encontrar el equilibrio. Con eso no quiere decir que todos los ataques del Barça tienen que ser posicionales y controlados, no. Tiene que haber espacio para la transición, tiene que haber espacio para sorprender más rápido, pero tiene que haber muchos momentos de jugar controlado. Y cuando tú juegas controlado, estás juntando a tu equipo, estás juntando al rival y estás juntando a mucha gente en zona de balón. De manera que cuando pierdes, no tienes un posible recuperador, sino que tienes 4 o 5. Y que las distancias de estos 4 o 5 recuperadores son mucho más cortas. Entonces, tienes que hacer los ataques controlados y tienes que inculcar mucho a tu gente, o todos, yo no hablo solo de entrenador, empezando por el entrenador, pero los jugadores tienen que tener muy claro de que corriendo 5, 7, 8, 9 metros muy, muy, muy agresivos en la presión, te puede hacer que tú no tienes que correr para atrás, te puede hacer robar y tal. Entonces, yo creo que esos dos ingredientes son básicos para que el Barça esté. No lo está haciendo del todo mal, ¿eh? Es decir, yo veo que en la recuperación post-pérdida hay momentos, ha habido partidos donde el Barça ha estado, de todas las 3 tipos de presiones que estamos hablando, para mí es la que menos déficit lo he visto. Y luego, es evidente que hay momentos donde el equipo, cualquier equipo, no puede apretar arriba, hay momentos donde tú pierdes balón y no consigues recuperarlo, y hay momentos donde tienes que defender un poco más en zona media o en tu campo. Para mí ahí el Barça está demasiado cómodo ahí. Está jugando, ahora está defendiendo en un 4-1-4-1, es decir, la defensa de 4, Busquets por delante, los 2 bandas que están siendo Dembélé, Griezmann, o si juega Braithwaite, o si juega quien juegue, los 2 bandas rebajan su altura y queda Messi justo delante, ¿no? Entonces, ahí para mí está estando demasiado cómodo, está rebajando demasiado su altura. Debería ponerse un poco más arriba, los 2 bandas quizá intentar ir un poco más arriba, de alguna manera, o si quieres defender en ese 4-1-4-1, situar el bloque más arriba. En este momento hay muchos momentos donde el rival puede avanzar en el campo sin tener una oposición durante demasiados metros. Es decir, es fácil ver a los rivales en momentos de partido en que los laterales llegan a campo contrario sin haberse encontrado nadie del Barça, ¿no? Entonces, eso es demasiado fácil. Estamos hablando de equipos de primera división y de equipos que tienen nivel técnico como para hacerte daño. Si dejas a tu rival situarte en tu campo, te pueden hacer cosas. Hay veces que es inevitable, pero como mínimo que no sea por la altura de tu bloque, ¿no? Que no sea porque tú lo echas facilidades. Así que creo que eso debería revisarlo el Barça, debería hacerlo, ¿no? Y hay un concepto que también a mí me gusta mucho defensivamente, que te sirve para seleccionar los esfuerzos, ¿no? Que es orientar presiones, que eso el Barça, los equipos muy organizados, muy trabajados acostumbran a hacerlo, y eso el Barça no lo está haciendo, no tiene tampoco, típicamente tampoco lo ha hecho, ¿no? Pero creo que le iría muy bien, y es orientar, esperar un poco o de alguna manera dirigir con tus movimientos al rival a un lado o en una zona donde todo el equipo sepa que ahí sí tiene que apretar de manera intensa y de alguna manera estar reposado durante una parte de la jugada, y saber que cuando vaya a esas zonas, ahí sí volcamos todos los esfuerzos e intentamos recuperar. Y esa orientación te la puede dar Messi, ¿no? Es decir, donde Messi elija, mira, me sitúo aquí, voy a un central, queda un central libre, entonces el juego va a ir a ese central libre, se va a ir a una zona muy determinada y ahí sí volcar los espacios, ¿no? Así que yo creo que esas 4 cosas serían importantes que el Barça lo implementara. Y la última es, ¿cuán entusiasmado? Y aquí te saco un poco de la actualidad futbolística, a pesar de que, a ver, te planteo la incógnita también pensando en lo futbolístico y no tanto en cuestiones que van más allá del juego. ¿Qué tan ilusionado estás con el proceso electoral? Porque si nos atenemos a los números previos en cuanto a recolección de firmas, pareciera ser cuestión de Laporta y de Víctor Font, dos candidatos que cada uno con su estrategia, cada uno con su manera de conducirse y de entender su liderazgo, están poniendo muy, muy, muy en la palestra el tema del fútbol formativo, de la masía, de recuperar una cantidad de cosas. ¿Qué tanto te emociona esto? ¿Qué tanto te conmueve? Me parece que es una excelente noticia porque tú bien dices, parece que Laporta lleva la pole position, para decirlo de alguna manera.
pero de alguna manera de las dos posibilidades que hay más número, parece que todas confluían en que el fútbol base tiene que ganar peso, un peso que no es que no tenga a día de hoy, no quiero ser injusto, pero porque el fútbol base, y hace poco hemos hablado, ¿no?, de jugadores que han subido y hace poco subió Ansu y bueno, podríamos encontrar más ejemplos. De alguna manera sigue teniendo peso, ¿no? Pero que de alguna manera se sitúe en el top 1, ¿no?, de esas prioridades, ¿no? Creo que de alguna manera que sea el hilo conductor del club, Claro. ¿no? Y que de alguna manera sea estructural, ¿no? Que todas las decisiones se tenga en cuenta la cantera para todo, es decir, cuando se tengan que hacer fichajes, ¿no?, primero de todo mirar en casa, ¿no? Y hay un jugador aquí que pues entonces no hace falta ir fuera. También en la progresión, ¿no? Es decir, a veces cuando tú tienes una forma de jugar y tienes que saber muy bien la forma de jugar y tienes que saber también cuáles son las apuestas que vienen por detrás. Es decir, si tú sabes que hay no sé, me invento, pero que hay un pivote fantástico que viene por detrás, como puede ser el caso de Jandro ahora mismo, ¿no?, que viene un futbolista súper preparado. En el caso de pivote, pues quizá te tendrás que plantear no fichar a ningún pivote, porque si no, ese pivote que en el futuro tiene esa manera de entender el juego, que esto apuesta y que tú crees que puede salir bien, luego el fútbol pueden pasar mil cosas, pero que tú crees que puede salir bien, pues pasa porque digas, en esta posición no fichamos porque confiamos en lo que viene atrás y luego ya veremos, ¿no? Confiamos. Es decir, que vuelva a ser de alguna manera el hilo conductor de todo, o que vuelva a esté en el, como digo, en el top 1 de protagonismo. Que ahora tiene un peso relativo, pues recuperar un poco eso, ¿no? Creo que es primordial. Y creo que es una de las cosas que necesita ahora el Barça, como también creo que necesita aire nuevo, ¿no? Yo creo que las elecciones van a ir muy bien, como te decía al principio, también en el ánimo del equipo, en el ánimo de la gente. Creo que va a ser un punto de inflexión positivo. A día de hoy el club está en un desgobierno, en un vacío que no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que va a ayudar por muchas cosas. Querido Alex, tengo que darte las gracias por estos minutos que te has tomado para conversar. Ha sido una charla, yo la he disfrutado mucho y seguramente todos aquellos que la visiten y que presionen en el botón de play disfrutarán tanto como yo. Así que darte las gracias y seguramente que cuando este bicho pase, estaré por Barcelona y te daré el abrazo que nos teníamos que dar hace mucho tiempo, pero que bueno, esto nos ha llevado a por lo menos encontrarnos a través de la tecnología. Así que mil gracias por tu tiempo. Nada, al contrario, Ignacio, para mí, ya te lo he dicho al principio, es un placer, además de ser una persona de fútbol pura y 100% eres un amigo, así que encantado de que pasarme por aquí, nos damos el abrazo virtual, repetiremos, vendrás tú a mi canal, así que nada, os mando un abrazo a todos y un placer.